A este canal de YouTube Nelter de la Cruz, no se les olvida darnos un like abajo la campanita, suscríbanse, echando la mano. Pues seguimos con las preguntas y respuestas, vámonos con todo. Voy a acompañar ahí en convención, en la jornada notarial que se inaugura dentro de 20 minutos. Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, soy su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a la secretaria y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan y a los compañeros. Mi primera pregunta, señor secretario, ayer el ejemplo del periodismo honesto, veraz y con mucha credibilidad de Joaquín López, vocero del neoliberalismo, en los micrófonos de Radio Fórmula, le forzó a Lorenzo Córdoba a responder la pregunta que la ofensiva en contra del INE la encabeza el presidente de México. Lorenzo Córdoba le responde que lo que se quiere es que el INE maltrate a sus trabajadores y que el INE no se dobla. Señor secretario, ¿sabía usted que Lorenzo Córdoba y 10 consejeros se dieron un aguinaldazo de más de $500,000 de pesos hace tan solo 15 días? ¿Sabe usted que Lorenzo Córdoba tiene 11 asesores y 4 de ellos ganan 104,885 pesos cada uno? ¿Sabe usted que además de gozar de salarios superiores en 61% al del presidente, están amparados desde el 2019? ¿Sabe usted que gozan de otros beneficios como la prima vacacional, seguro de vida institucional, pago de defunción, seguro de gastos médicos que usted acaba de mencionar, seguro de separación individual, gastos para alimentación? ¿Sabe usted que en el 2020 ejercieron 3,033,000 pesos para bocadillos, galletas, refrescos, pago de estacionamiento y lavado de automóviles? Con esta información también quiero agregarle que, pues como se dijo ayer aquí, no tienen solo 2 fideicomisos, mantenían 3 fideicomisos en secreto que tienen más de 1,353 millones de pesos para utilizarlos para el retiro voluntario, entre otras cosas. Y así aseguran que no tienen dinero para realizar el primer ejercicio histórico de la democracia participativa en México. Señor secretario, ¿qué opina al saber estas cifras y conocer de esta sintuicidad, dispendio, opacidad con la que operan los árbitros del INE? Bueno, ya nosotros lo hemos dicho, con el ejercicio que se presentó el día de ayer, no estamos afectando a la plantilla laboral de los trabajadores, no se afecta a la base trabajadora. Se proponen, entre otras cosas, la cancelación, por ejemplo, de los seguros de separación y el de gastos médicos mayores y el de separación individualizado. Se propone que haya un ajuste de acuerdo a la política de austeridad en cuanto a los emolumentos de los altos funcionarios públicos. No estamos nosotros diciendo que se cancelen las prestaciones a las que por ley tiene derecho cualquier funcionario, cualquier trabajador, a su aguinaldo, por ejemplo. Entonces, no les estamos diciendo, por ejemplo, que no acudan en caso de ser necesario recibir atención médica al ISSSTE. Lo que les estamos proponiendo o respetuosamente sugiriendo, derivado de ese estudio, pues es que adopten medidas de austeridad republicana, que se suspenda, por ejemplo, parte del gasto que ellos tenían programado. Ahí creo que son 800 millones de pesos para construcción de algunas áreas que ahora pues no son necesarias, que se suspenda ese bono por participar o por trabajar los días de la elección. Es eso lo que nosotros hicimos, revisar el presupuesto del INE y opinar respecto de dónde creemos que se pueden obtener hasta prácticamente 3,000 millones de pesos de recursos para complementar
el proceso de revocación de mandato y que esta jornada se pueda llevar a cabo. Nosotros estamos seguros que se va a llevar la jornada de revocación a cabo porque pues es una obligación legal y constitucional que tienen los consejeros. Y en todo caso, bueno, pues esto no es un asunto nada más de autoridad jurídica o autoridad política, tiene que haber también en el ejercicio de nuestras funciones, el funcionario público debe de tener sobre todo autoridad moral y tenemos que cumplirle a los ciudadanos. ¿Y hay esa campaña que señala Joaquín López por parte del presidente en contra del INE? No hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal. Lo que hay es claridad en nuestros planteamientos. Debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato. Hasta este momento pues se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el instituto en las etapas del procedimiento y pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes que se han dado en el seno del Instituto Electoral solicitando más recursos. Mi segunda pregunta, el próximo domingo 16 en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, nace hace 125 años el poeta y museógrafo Carlos Pellicer, defensor de chontales y de mayas. Mi pregunta es sobre nuestros hermanos indígenas, quienes fueron los más olvidados y los vejados en toda la historia neoliberal. Por ello me permito aludir a John Ackerman y a Florence Toussaint, expertos en comunicación y periodismo, y lo dicho en un programa de TV UNAM, en donde se planteó que hace 4 años todavía las televisoras dictaban los términos de información en Palacio Nacional, así como que hoy por hoy en los medios digitales no se tiene una legislación con sus límites. ¿Sabe usted que en materia de estaciones de radio para los indígenas hay 4 concesiones y televisión, señor secretario, no existe una televisión para indígenas? En el sexenio de Enrique Peña Nieto le renovaron las concesiones a los propietarios de radio, a los privados, hasta el 2024, torciendo la ley bajo el argumento: te renuevo la concesión siempre y cuando la pidas un año antes de la 10ª parte del término de la concesión. ¿Y qué cree? Que así sucedió. Y las cifras hablan por sí solas. Hay 466 estaciones de radio en uso, de uso comercial, 34 de uso público, hay 95 de uso social, 51 solo comunitarias y solo 4 radios indígenas, estaciones de radio indígena. La pregunta es, señor secretario, ¿cómo están las fuerzas políticas en esta legislatura del Congreso, se puede retomar la idea de una contrarreforma a la ley estructural de Enrique Peña Nieto de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014? Porque sin duda pues solo se privilegia lo privado sobre lo público. Bueno, primero decir que efectivamente el domingo es un aniversario, el 125 aniversario del nacimiento, del natalicio del poeta de América, de Carlos Pellicer Cámara. Y respecto a los indígenas, alguna vez Pellicer dijo que si manteníamos tratando de olvidar, de hacer menos, de no apoyar, de no intentar sacar de la marginación a los indígenas, que eran unos de los olvidados de este país, a propósito de la inauguración de un pequeño establecimiento apícola, dijo que ni con toda la miel del mundo se aliviaría la amargura de nuestros olvidados los indígenas, más o menos así dijo. Y este gobierno federal, pues si algo tiene es ocuparse de los olvidados de siempre, de los que históricamente construyeron este país, pero que han sido vejados, los que hicieron posible
México, y promovemos, entre otras cosas, la integración de las comunidades, de los indígenas, a un universo pleno de derechos a los que incluso se les negaba. Y respecto a lo que habla de las concesiones, pues parte de la tarea que el gobierno federal ha hecho es rescatar estaciones indígenas. En Tabasco, cuando menos, se han rescatado 2, la que era tradicional, la Radio Chantal, que estuvo cerrada como por 15 años, y ahora otra que está en el municipio de Tenosique, que igual tenía más de 10 años cerrada. En Chiapas, en Oaxaca, se ha estado fortaleciendo eso. Conozco la inquietud respecto a la posibilidad de alguna reforma a la ley de telecomunicaciones. Hemos estado trabajando, hay un grupo de trabajo ya para ello, y analizando la posibilidad de proponer una iniciativa para adecuar la ley y generar más oportunidades en ese sentido a los indígenas y a las comunidades olvidadas del país. Ahora sí, allá la última.